Ya estamos de vuelta con ustedes, se lo habíamos adelantado en los titulares también. Está junto a nosotros para hablar sobre el Consejo de Defensa del Estado y su actual situación, qué es lo que está haciendo en este momento el ex abogado procurador de la Fiscalía del Consejo Nacional, del Consejo de Defensa del Estado, bien digo, y espero estar a la altura de mi invitado en esta oportunidad, don Carlos Bonilla Lama. Lamas, con N. Lamas. ¿Ah? Con él. ¿Cómo está, abogado? Gusto saludarle. Bien, hoy día es mi primer día, ya 2 de mayo, en que me acogí a retiro voluntario. Sí, claro, claro. Fui muy temprano a la AFP Capital para tramitar todo lo que va a ser mi jubilación y me encontré con una sorpresa que es bastante más rápido de lo que era antes. Antes se demoraban 40 días, ahora me dijeron en 16 días. Está listo. Y he recibido con efecto retroactivo lo que me correspondía el mes de mayo. Wow, wow. Así que, ¿cuánto tiempo en el Consejo de Defensa del Estado, Carlos? En el Consejo cumplí 46 años de trayectoria. 46, pero como abogado procurador fiscal, 27 años. 27 años, un buen número Sí, fue una buena etapa. Yo ingresé el año 1973 como auxiliar del Consejo en el gobierno de don Salvador Allende, cuando el Consejo trabajaba ahí en el tercer piso de la Intendencia. Claro. Ahí trabajamos, ingresé en mayo, trabajamos normalmente hasta septiembre, cuando hubo el pronunciamiento militar. Claro, claro. Y ahí ese día yo llegué, vi que llegó una tanqueta con el general delegado don Joaquín Lago Osorio, se bajó la tanqueta, entraron a la Intendencia. Obviamente no pude entrar, decretaron toque de queda, así que me devolví a mi casa. Y al día siguiente llegué nuevamente y vi que la Intendencia estaba abierta, me pidieron mi cédula de identidad. Claro. Y me dijeron, ya, correcto, usted puede entrar, le vamos a dar un salvoconducto firmado por un coronel de ejército y por el abogado procurador fiscal de la época, don Juan de Dios Reyes Franzani. Así que ahí nos desenvolvimos en el tercer piso de Intendencia hasta el mes de octubre, noviembre, en que nos pidieron la oficina para intercambiarla con ODEPLAN, la Oficina de Planificación Nacional, que trabajaba en el tercer piso del edificio López. Y nosotros ya, correcto, cambiamos, nos fuimos al tercer piso del edificio López, un edificio que no tenía ningún tipo de provisión para entrar, era un edificio abierto. Así que nosotros gustosos, de ahí empezamos a trabajar. En primer lugar, en una oficina éramos 4 abogados, éramos, Juan de Dios Reyes Franzani, Jorge León Vargas, yo, un auxiliar, y éramos 6 personas, más una secretaria, doña Luisa Milla, que me acompañó en la cuenta. Bueno, y ahí el Consejo se ha ido desarrollando. Actualmente ocupamos 3 oficinas, se ha modernizado bastante, sistema telemático de primer orden, que permite una conexión directa con Santiago y con todas las procuradurías. Así que el Consejo está en un estado óptimo para enfrentar los desafíos que le esperan a futuro. ¿Cuál es la función principal del Consejo de Defensa del Estado? La vemos siempre en titular, el Consejo de Defensa del Estado. Bueno, como dice el nombre, Consejo de Defensa del Estado, defendemos al Estado. Actuamos a favor del Estado cuando tenemos que demandar por los perjuicios que le causan funcionarios que han caído en falta de probidad, ¿no es cierto? Han malversado fondos, se han apropiado fondos. También actuamos cuando chocan vehículos fiscales del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la PDI, y el culpable ha sido control particular. También nosotros actuamos ahí para recuperar los daños. Y también actuamos cobrando una serie de multas, servidumbres mineras, que como se veía en el video que transmitimos esa oportunidad, le significan al Estado una buena ingreso anual de lo que pagan las empresas mineras por tener esta servidumbre en la cual ellas montan todos sus desechos que tienen de las de hecho, el Consejo de Defensa del Estado se fue en picada con 3 mineras a propósito del Salar de Atacama, respecto al uso de agua, ¿no? Ah, sí, eso lo vimos en el primer tribunal ambiental, en el cual hubo toda una investigación por el mal uso de las aguas, de los salares acuíferos, que ahí se estaban secando los salares acuíferos. Entonces ahí hubo una cooperación entre Serna Geomín, una serie de organismos técnicos, CONAF, Consecuencias del Estado, primer tribunal ambiental, y como se vio en los videos también visitas a terreno, a esos lugares, y al final se obtuvo una muy buena transacción para que ellos volvieran a inyectar agua en los acuíferos para permitir nuevamente que toda esa flora que hay ahí silvestre volviera a florecer.
y hasta el momento parece que está dando resultados. ¿Qué hechos emblemáticos han sucedido aquí en Antofagasta que ha tenido que tomar el Consejo de Defensa del Estado en su periodo? Bueno, ahí nosotros destacamos alrededor de 5 o 6. Claro. El más emblemático, el tema del Cerro Paranal. Claro. Que yo recordaba que el Cerro Paranal antiguamente era un cerro que separaba las comunas de Antofagasta y de Calama. Claro. Uno pasaba por ahí. Antofagasta y Taltal. Antofagasta y Taltal. Uno pasaba por ahí estaba el cerro. Claro. 0 pesos. O sea, claro. No tenía ni un valor, fuera de ser un límite comunal. Pero bueno, de repente llegó esta empresa multinacional, la ESO, que era una empresa internacional, con tratados internacionales, inmunidad de jurisdicción, y después de revisar toda la zona norte, encontraron un buen punto para instalar el observatorio del Cerro Banal, ese cerro. Claro. Entonces ellos empezaron a construir su observatorio, ya tenían montado, cortaron, tenían montadas las armazones, ya se estaba viendo lo que iba a hacer. Bueno, y ahí apareció una guapa demanda de la Asociación La Torre, don Juan Francisco La Torre, héroe de la Segunda Guerra del Pacífico. El gobierno de la época, en agradecimiento a los servicios, le donó una serie de hijuelas en Taltal, y entre ellas estaba la hijuela Paranal, se llamaba. Entonces, que cubría el Cerro Banal completo. O sea, era propiedad de ellos. Era propiedad de ellos, claro. Wow. Entonces, los abogados que tomaron el caso, Ramón Briones y otros colegas, como yo decía, con mucha avispeza, esperaron que se empezara a construir el observatorio. Ya estaba prácticamente, se estaban viendo a las torres, qué sé yo, y llegó la demanda, acción reivindicatoria. Esta es de propiedad de la sucesión de don Juan José La Torre. Claro. Los Santa Cruz, me acuerdo que eran los herederos de don Juan José La Torre, tiraron la demanda y obviamente pidieron fuerza pública para parar toda la construcción. Me recuerdo muy bien. Bueno, y ahí empezaron todos los botones de alarma porque como tenían inmunidad de jurisdicción no podía entrar la fuerza pública a los terrenos observatorios. Claro. ¿No? Era imposible, entonces la fuerza pública llegaba hasta la puerta, pero nunca le levantaron la... Entonces me acuerdo, en esa época estaba de ministro de Fuero don Enrique Álvarez Giral, que en paz descanse, y a él le tocaba alzar las fuerzas públicas, es decir, que no entraran al Cerro Paranal porque estábamos violando tratados internacionales, lo cual era grave para el país. Lo que sucedió con Enrique Novoa, que allanó una embajada y con todas las graves consecuencias significó eso para Ecuador. ¿Y cuál fue la solución ahí? Bueno, después de muchas negociaciones en que participó activamente el Consejo de Defensa del Estado, encabezadas por mí y por Enrique Álvarez, se llegó a una transacción, se le pagó a la asociación 8 millones de dólares de la época para que se quedaran tranquilos y permitieran seguir la construcción. Y eso permitió que Cerro Bananal se construyera, y ahí está ese magnífico laboratorio. Claro. Y también de rebote ha permitido también construir otro observatorio que está al frente, y también que se construyó allá Chaxnatore, ahí, porque todos son organismos internacionales con inmunidad de jurisdicción. Claro. Me contaba la otra vez cuando habíamos conversado en su oficina que el primer caso de fraude al fisco por alcalde se dio aquí en Antofagasta. Sí, correcto. En esa época le correspondió a don Daniel Adaro. Daniel era un hombre empeñoso, no tenía mucha instrucción, mucha educación, pero él le ponía empeño en lo que hacía, era bien intencionado, pero mal asesorado. Entonces, en un momento dado, alguien le dijo, mira, saquemos plata de la corporación de educación, de salud, para que contrates tú asesores directos en la municipalidad. Y Daniel le encontró buena idea y lo hizo. Y ahí ya se empezó a investigar. Y como yo decía, cuando se dictan estas leyes anuales de la inversión pública, todo ahí está previsto donde usted puede invertir plata y no me desvíe un solo peso. Y si quiere desviar, pide autorización a la DIPRES. La DIPRES va a estudiar los antecedentes y lo va a autorizar si es conveniente. Bueno, Daniel no lo hizo y le significó una condena de 5 años, que la cumplió con libertad vigilada porque él tuvo la buena idea de no irse del país. Así que, y hubiera pasando 5 años, él queda habilitado nuevamente para optar a cargos públicos. Usted lo dijo, tuvo la buena idea de no irse del país. Correcto. ¿Qué pasó con Karen Rojo? No, pues tuvo la mala idea de irse, también mal asesorada, porque doña Karen Rojo hizo lo mismo, en menor cantidad que Daniel, desvió 23 millones de pesos para una campaña para ver cómo estaba en la encuesta, entonces sacó plata de educación, sacó pues de la corporación cultural,
y contrató una encuestadora famosa que hasta el día de hoy hace encuestas. Sí, claro. Claro. Y bueno, y ahí se dio cuenta que iba tercera en la carrera, entonces ahí dijo, bueno, aquí voy a tener que preocuparme, invertir más. Y en definitiva también se detectó que había empleado fondos que eran de educación, de salud y cultura para su campaña. Bueno, era muy sencillo. Si ella, en primer lugar, hubiera devuelto parte de los fondos, ni siquiera los 23 millones, 2 millones, 3 millones, le servían para constituir la primera atenuante, reparar con celo el mal causado, ¿no? Y la segunda atenuante era su irreprochable conducta anterior. Claro. Entonces la pena le iba a bajar entre 3 años y un día a 5 años con libertad vigilada. Y si se hubiera quedado en el país, ya en este momento ella ya estaría... Sería otra la historia. Tenía que haber firmado, hubiera estado viviendo en plena libertad y en 5 años más quedaba habilitada para optar a cargos públicos. Pero bueno, tuvo la mala idea de que el mismo día en que se dio a conocer el fallo, se fue al aeropuerto, tomó KLM y se fue a Holanda y allá buscó asilo político, que en definitiva Holanda no se lo concedió. Claro. Ahora solamente falta el trámite administrativo de la Cancillería holandesa para que la devuelvan a Chile para cumplir su pena efectiva de 5 años y un día. Ahora, en estos dos fallos, que la Corte Suprema sentó una jurisprudencia interesantísima, no es que ellos hayan echado dinero al bolsillo, sino que lo mal emplearon. Claro. La falta de lealtad, en el manejo de los recursos públicos. Entonces, ellos no se preocuparon de que los recursos públicos que estaban a su cargo se manejaran en forma eficiente y para lo que estaban destinados, ¿no? Entonces, pasemos al caso convenio, porque también está involucrado el Consejo de Defensa del Estado, porque acá también hay un daño al Estado. Sí, claro. Convenios también, pues ahí las fundaciones se crearon a través del Ministerio de la Vivienda con la idea de aportarle fondos para que fueran los campamentos que están acá en la zona norte, dotarlas de agua, electricidad, viviendas dignas, lo cual era una buena idea. Pero ¿qué se descubrió? Pues decían que le pasaban 20 se invertían en los campamentos y los otros 80 ¿dónde están? Bueno, y se descubrió que el Ceremi de la época era dirigente del Frente Amplio y él desvió esos 80, los desvió para apoyar campañas políticas dentro de su partido, entre ellos aparentemente la actual diputada Carolina Pérez, que también está siendo interrogada en Santiago como imputada, y todo está en etapa de investigación para ver qué pasa en el sentido con ella. Claro. ¿Qué pasa ahí con Procultura? Procultura también, que no es parte de Democracia Viva, pero Procultura también está... Lo mismo, claro, se le destinaron fondos para pintar fachadas, claro. Entonces, el otro día el alcalde comentaba que querían pintar la Casa de la Cultura, pero querían pintarla con un gasto menor, 500 millones de pesos. Y yo dije, bueno, es una sola fachada, gastar 500 millones de pesos en una fachada me pareció raro, o sea, con tanta plata Entonces le dijo que no, mejor no me la pinten, la voy a pintar yo. Entonces, claro, entraron al tiro todo en sospecha, ¿por qué tanto gasto? Claro, pedían los 500 millones, empleaban 100 millones en pintar y los otros 400 millones destinados a las campañas políticas que tenía el Frente Amplio. Yo le decía a la prensa hoy en la mañana que, claro, el Estado, el fisco, tiene un patrimonio enorme, o sea, por todas partes. Entonces, cuando llegan estos políticos jóvenes, nuevos, que no tienen experiencia política, ven esto y como que ya... Saquémosle provecho. Claro, se empieza a saborear y, oye, aquí, ¿cómo no me va a chorrear algo a mí? Pues entonces ahí se le ingeniaron para que algo le tocara del chorreo. Esto es muy antiguo en Chile, o sea, siempre han habido políticos deshonestos que se han aprovechado de los chorreos, qué sé yo, etcétera, ¿no? Políticos y ejecutivos también, o sea, quiero llevarlo al caso Codelco, que está reciente. Sí, correcto. Y aquí también hay un eventual fraude al fisco. Sí, correcto, en unas inversiones que se hicieron ahí en unos hornos de reverbero, y que también se descubrió que parece que la inversión era muy alta y no se empleó todos los fondos en ello. Eso también es una investigación que está en actual proceso y se presentó una querella en Santiago, en el juzgado de Santiago, que es donde tiene domicilio Codelco. Entonces esa es toda la labor del Consejo, velar por la probidad, por la recta administración de los recursos públicos, que no se desvíe un solo peso. Y esto se ha logrado, como yo señalaba en la cuenta, gracias a la reforma procesal penal, en que tenemos fiscalías modernas, de alta complejidad, con equipos organizados contra el crimen organizado,
Y eso permite combatir lo que antes era muy difícil para los jueces antiguos hacerlo, porque yo les comentaba en esa cuenta que los jueces antiguos eran civiles y penales. Claro. Entonces hacían lo que podían, para la parte civil, por la parte penal. Entonces ellos interrogaban, después cerraban el sumario, acusaban y después condenaban, todo en la mano. Entonces ahora eso se separó. La Fiscalía investiga, claro. Cuando llegó a un grado de convencimiento con todas las carpetas investigativas, que a veces son enormes, tome carpeta investigativa, formaliza. Y formalizar significa, mire, le comunico que nosotros tenemos una investigación en contra de usted por tal delito, le describen los hechos, y a partir de ese momento la persona formalizada tiene el derecho a defenderse, tomar sus abogados, conocer las carpetas investigativas, salvo que sean declaradas reservadas cuando son de alta trascendencia, y de ahí va a seguir el proceso hasta que la Fiscalía decida acusar. Va a tener derecho a defensa, van a ir al juzgado de garantía, al tribunal oral en la operación, según corresponda por la gravedad del delito, y después los tribunales van a dictar condena o absolución. Entonces, por eso que todo ese tramo prima la presunción de inocencia. Yo no lo estoy condenando, lo estoy investigando, y va a llegar el momento en que o lo voy a condenar o lo van a absolver. Ese es todo el proceso que se lleva actualmente con la separación del Poder Judicial con la Fiscalía. Siempre se habla del Consejo de Defensa del Estado y me da la impresión para la persona de a pie que es muy difícil llegar al Consejo de Defensa del Estado. ¿Cómo poder acceder al Consejo de Defensa del Estado? Por ejemplo, si yo me siento vulnerado en el tema de salud, ¿puedo llegar al Consejo de Defensa del Estado? Sí, por supuesto, tenemos todo tipo de canales telemáticos. Las personas que nos manejan los canales telemáticos son atendidos personalmente en el Consejo de Estado. Allá hay una secretaria que tiene unos papelitos y que la persona llena el reclamo. Y como yo señalaba, muchas veces estos reclamos no tienen que ver con dinero, sino que quieren que una señora le hicieron mal una operación al ojo. Correcto. Y quiere que el mismo médico u otro médico le subsane el problema al ojo. Entonces ellos, cuando se le consigue del Servicio de Salud o al Hospital Militar esa intervención, le hacen nuevamente la operación y quedan muy satisfechos. Entonces, y eso sucede con muchas personas que han sido, por algún tipo de negligencia médica, han sido mal operadas y piden, por favor, vuelvan a operarme. Cuando son casos más graves, ya piden además una indemnización. Cuando a raíz de una mala operación perdieron una pierna, perdieron un brazo, entonces ya ahí la cuestión pasa a mayores. Entonces el Consejo actúa como mediación. Nosotros tenemos un tope, no me acuerdo se le puede pagar un tope de hasta como 300 millones de pesos y si los abogados quieren más de eso, van a recurrir a la justicia civil para que por sobre el tope que el Consejo puede ir a pagarle, le paguen más. Entonces hemos tenido varios juicios ahí por negligencia, tanto en el Hospital Militar como en los servicios de salud de Antofagasta y de Calama. Qué bien explicar esto. Don Carlos, ¿qué está haciendo hoy? Después de haber participado 47 años. Tengo tres frentes. Tengo un frente jurídico, tengo una oficina particular que siempre he tenido el año 1973. Ahí hay un set de 6 abogados, entre ellos un hijo mío. Perfecto. Y a partir de hoy día... Hijo suyo que estaba vinculado a lo de Jonathan Velázquez, ¿no? Sí, la defensa, él tomó, alguien se tuvo el esmero de decir que era hijo mío. Era hijo mío, pero él brilla por sus méritos y no por los míos. Solo tomó la defensa de Jonathan Velázquez. No se genera ahí bueno, ahora no, es ex. No, ni un tipo de... Es lo mismo que le pasaba al ministro Monte con un hijo que es fiscal, un fiscal de apellido Monte también, que también le decía, pues el hijo valía porque siguió la carrera de abogado y su padre, un brillante presidente del Senado, ahora un excelente ministro de Vivienda, así que hay que separarlo. Ese es el primer frente. El segundo frente es un frente deportivo. Yo fui muchos años, como 40 años, presidente del Club de Tenis Antofagasta. ¿Club de tenis? Del Club de Antofagasta, en General Borgoño con Aníbal Angamo. Ese club en un momento dado estuvo en peligro de no existir porque cuando el hospital militar se instaló arriba por Gallegos Lorca, era un mega hospital, porque querían ocupar de Gallegos Lorca hasta Avenida Angamo y el Club de Tenis. Pero felizmente parece que un militar de la época a cargo de logística se dio cuenta que era demasiado grande para la zona norte del hospital militar, un hospital militar tan grande, y se quedaron con la parte de arriba, que es un hospital militar muy bueno, con muy buena infraestructura, y de ahí yo me preocupé de que en definitiva esos terrenos que eran del Ministerio de Defensa, destinados al Club de Tenis Antofagasta, en esa época, cuando yo era seremi de gobierno, en la época de Elwin,
Me preocupé de hacer papeleo en Santiago y decirle, mire, el club de tenis está acá del año 1917, tenemos tenemos un terreno de 6.000 metros cuadrados en la mejor zona residencial de Antofagasta y queremos ver la posibilidad que se nos traspasen a título gratuito. ¿La casona también pertenece al club de Sí, tenis? correcto, esa casona fue construida el año 1917, en parte por la colonia inglesa. ¿No? Acuérdense que aquí hubo una colonia inglesa muy fuerte a raíz de la Antofagasta Railway Company, actualmente Ferrocarril Antofagasta Bolivia. Entonces ellos construyeron esa casona y construyeron las 7 canchas que están en declive, hay una bajada, entonces ahí están escalonadas. Bueno, hace 3 años se quemó el local, entonces ahora yo con el directorio actual le dije, mire, preocupémonos de reconstruir esta casona, hagamos el techo como era, porque el piso de abajo no se quemó, y que se vuelva a lucir la antigua casona que ha existido siempre en esa esquina. Mira, qué bien. ¿Y la tercera línea? Yo ingresé a la Juventud Democrática Cristiana en Santiago el año 1973, cuando está el gobierno Salvador Allende. Milité en la Juventud Democrática Cristiana en esa época, después me vine a Antofagasta y aquí seguí también trabajando por el Partido Democrático Cristiano. Me acuerdo que teníamos en Maipú, al llegar a Osa, teníamos ahí una casona gigantesca, que ahora creo que no sé si todavía está ahí un cuartel de la PDI. Claro. Eso era del Partido Democrático Cristiano. Y don Juanito Ugarte, que era ganadero, él lo tenía nombre él, y de repente don Juanito Ugarte, que le fue mal, la vendió. Así que nos dejó sin casa. Y de hecho, la democracia cristiana que tuvo senador, tuvimos diputados, tuvimos alcaldes, tuvimos concejales, todavía conservamos unos consejeros regionales. La idea mía, le dije a la actual directiva, bueno, tratemos de recuperar el sitial, que siempre la DC tuvo en la región. Entonces recuperemos el camino perdido. Y yo le dije, bueno, yo la voy a recuperar, tengo toda una experiencia en el ámbito del derecho público, en el manejo de la probidad, así que voy a postular a consejero regional del candidato entonces de la democracia cristiana. Don Carlos, bueno, mucho éxito en eso que está emprendiendo, que le vaya pero muy bien. Lo veremos entonces en la papeleta en el mes de octubre. Correcto, así que yo ya la campaña empieza el mes de mayo y las elecciones son en octubre, así que ahí vamos a ver cómo vea. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti. Don Carlos Bonilla Lamas, ex abogado, procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado y candidato a CORE por la democracia cristiana, nos acompañó en la entrevista. Pausa y ya retornamos con más informaciones.